estoy, vives en mi corazón. Este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Boom, 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 vives en mi corazón. Boom, 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 te voy a adorar. Boom, 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 vives en mi corazón. Boom, 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 te voy a adorar. Hola niños, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Vamos a aprender. Voy a aprender de ustedes van a aprender de mí. Y les quiero decir que el tema de esta clase se llama Venzo el miedo y la duda. Pero antes que nada quiero preguntarles a ustedes si alguna vez han sentido miedo. ¿Ustedes saben qué es el miedo? ¿Cuándo han sentido miedo? Siempre, nunca, a veces. ¿Y en qué han sentido miedo? Porque yo he sentido miedo en muchas ocasiones. He sentido miedo cuando tiembla, he sentido miedo cuando los rayos están muy fuertes, he sentido miedo cuando se me muere un familiar, he sentido miedo cuando de repente veo un accidente, mi corazón empieza a latir rápido. Eso quiere decir que tengo miedo. ¿Ustedes en qué otras formas y en qué otras ocasiones han sentido el miedo? Bueno, niños, vamos a continuar con esta clase. Acuérdense que el tema de esta clase es el miedo, hablar sobre el miedo. Pero para eso les quiero compartir una historia que me sucedió a mí. Quiero contarles que hace muchos años decidimos mi familia y yo ir a la playa. Y primero fuimos a una playa donde las olas eran muy quietas. Pero después decidimos irnos a otra playa mucho más lejos, pero era mar abierto, con el fin de que mis hijos supieran diferenciar lo que eran las olas tranquilas y lo que eran las olas a mar abierto. Pero primero decidimos degustar de una rica comida y estuvimos ahí platicando, observando el paisaje, cuando de repente yo ya no vi a mi hijo el menor. Y cuando yo no vi a mi hijo el menor, mi corazón empezó a latir muy fuerte porque me empezó a dar miedo, pero mucho miedo. Nos levantamos de la mesa y mi esposo se fue por un lado, mi hijo se fue por el otro y yo también por otro rumbo. Pero este miedo era tanto que me provocó pánico y empecé a llorar y empecé a gritar. Y corría por un lado y corría por el otro para buscar a mi hijo porque no aparecía. Y a todas las personas que yo veía les preguntaba por mi hijo, traía un chorcito rojo, sin playera, y me decían que no lo habían visto. Y yo corría y cada momento sentía más miedo. Hasta que a lo lejos vi adentro del mar a mi hijo. Lo vi y me dio la sensación que él no podía salir. Porque eran olas muy grandes. Y el apoyo de algunas personas se metieron y me entregaron a mi hijo. Y en la medida de que yo veía que mi hijo ya venía hacia mí, mi corazón empezó a sentir paz, empezó a sentir tranquilidad y cesó el miedo. Bueno, vamos a continuar. Ahora les quiero platicar otra historia, pero otra historia verídica como la mía. Pero esta historia la dice aquí nuestra Santa Biblia, en Lucas 8:22. Porque también era Jesús y sus amigos también sintieron mucho miedo como yo lo sentí. Pero vamos a leerlo para que vean lo interesante de lo que es tener miedo y estar confiados en Jesús. Dice, Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién es él? Jesús. Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago
y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él y reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es él? Pues es Dios, es Jesús nuestro Señor, el Rey de Reyes. Se fijan cómo también ellos, a pesar de que iban con Jesús, también en sus corazones sintieron miedo. ¿Quién es el que nos da la paz? ¿Quién es el que nos da la tranquilidad? Todos los seres humanos tenemos miedo en un momento de nuestras vidas, pero está nuestro Señor Jesucristo para darnos paz, tranquilidad y abrazarnos. Para concluir esta clase, queridos niños, yo les quiero preguntar a ustedes: ¿qué aprendieron de mi historia del mar y qué aprendieron de la historia de Jesús? Todos los niños y todos los adultos siempre tenemos miedo, pero hay alguien que siempre nos va a dar tranquilidad y paz. No le tienes que tener miedo a la oscuridad, no le tienes que tener miedo a los rayos, no le tienes que tener miedo a personas, porque Dios, nuestro Señor, siempre va a estar ahí para abrazarte y darte paz en tu mente y en tu corazón. Gracias.